con respecto al COVID-19. Recordamos a los asistentes que las preguntas se realizarán al finalizar la ponencia y de igual manera a través de estos medios como son el chat o el área de preguntas y respuestas. Vemos que ya el ingeniero Bustos está presente. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Le escuchamos, ingeniero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De parte del doctor Mario Falconi y del ingeniero Jorge Guevara, que es el coordinador zonal de la zona 3 de ARSA, pues gustosos de estar esta tarde compartiendo con ustedes los temas que nos han tocado para exponerles hoy día y el día jueves. Para hoy día tenemos el manejo de la normativa con respecto al COVID-19. Y antes de entrar a las diapositivas, pues un poquito quiero mencionarles que el ARSA durante toda la pandemia no ha descansado. El ARSA ha sido una de las entidades que ha estado, digamos que al pie del cañón durante toda esta emergencia sanitaria. Porque recordemos que cuando empezó en el mes de marzo la pandemia, hubo muchas, digamos que irregularidades con respecto a los insumos que en el momento necesitábamos, por ejemplo, mascarillas que ya no existieron, que quisieron acaparar, nos tocó hacer en la misma semana que comenzó ya la pandemia, hemos hecho alrededor a nivel nacional, más de unos 800 operativos. Hemos controlado igual lo del alcohol gel, que en algunos lugares también lo estaban comercializando a diferentes precios, a diferentes concentraciones. Entonces, el ARSA en sí no ha parado durante toda la pandemia y seguimos trabajando. Somos una de las entidades, somos adscritos al Ministerio de Salud Pública y estamos al pie de la lucha en esta pandemia que nos ha tocado pasar a todos. Con respecto a la normativa que nosotros hemos utilizado, quiero comentarles que no ha habido cambios en sí, por ejemplo, en la normativa de alimentos, en la que nosotros manejamos, por ejemplo, en la 067, habrán muchos chicos tal vez que sí hayan escuchado la normativa de alimentos, y por ejemplo, la normativa para farmacias, que es la 008. Entonces, en sí, normativa que hemos cambiado durante la pandemia, no. Lo que sí hemos hecho, sí ha sido dar facilidades para que puedan obtener, por ejemplo, sus registros sanitarios, los dispositivos médicos. ¿A qué me refiero? Eso a las mascarillas, a los alcoholes hemos dado prioridad. Hemos dado, por ejemplo, anteriormente, este tipo de registro sanitario se demoraba alrededor de un mes, pero con la pandemia hemos dado prioridad y los registros sanitarios para este tipo de dispositivos médicos se demoran alrededor de una semana. Si ustedes reúnen todos los requisitos, pues les damos prioridad y podemos obtener las notificaciones sanitarias. Ahora, con respecto, igual hay una partecita que les voy a dar igual en las diapositivas, que les voy a enseñar un poquito más acá adelante, con respecto al ARSA Emprendedor. Es un proyecto que hemos lanzado igual en este año, que le estamos dando más énfasis, es a que los productores, en esta pandemia hubo muchos emprendimientos, muchos emprendimientos. Entonces el ARSA quiso igual apoyar esos emprendimientos con la notificación sanitaria simplificada. Es un documento que les permite comercializar, es el registro sanitario, ¿sí? Pero en alimentos se lo conoce como notificación sanitaria de los productos. Entonces, nosotros hemos visto la necesidad de apoyarles a todos los emprendedores que en este tiempo de pandemia
hubieron bastantísimos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? En que el ARSA se vuelve, digamos así, los técnicos del ARSA se vuelven los asesores técnicos de las plantas, cuya categoría sea microempresa, sean los artesanos o sean los de la economía popular y solidaria. Entonces, si nosotros reunimos 4 documentos que tenemos, que ya les voy a enseñar en las diapositivas, pues en una semana, máximo, ¿no? Exagerado una semana, pues están obteniendo ya las notificaciones sanitarias de sus productos. Entonces, en sí, hemos tenido muchísima acogida a nivel nacional. En todas las provincias estamos entregando todas las semanas notificaciones sanitarias. Estas notificaciones no necesitan de representante técnico. Como les decía, el mismo técnico del ARSA se vuelve el asesor porque les ayudamos desde la obtención del permiso de funcionamiento, que no les cuesta absolutamente nada, hasta reunir los documentos que son para la notificación sanitaria. Entonces, con estos antecedentes que les he puesto un poquito, pues vamos a comenzar. El ARSA en sí, normativa, ha creado los protocolos de bioseguridad. Tal vez para muchas personas les va a quedar como que muy repetitivo, ¿sí? Porque todos los días hemos estado escuchando lo que no debemos hacer, lo que está prohibido hacer durante esta pandemia, ¿sí? Pero nosotros, en base a la normativa legal vigente, hemos creado un protocolo para todas las industrias, ¿sí? Y para todo lo que son comercializadoras. Entonces, vamos a comenzar con entonces, esta guía de bioseguridad para establecimientos de alimentación colectiva, que son los restaurantes, que son las cafeterías, los bares, que en el tiempo de la pandemia, recordemos que fueron los que primero se activaron, ¿sí? Ellos comenzaron a tener su activación, no específicamente vendieron sus productos dentro de su establecimiento, sino que tuvieron el puerta a puerta, el que iban a visitar a los comerciantes o a los que iban a consumir en sus casas. ¿Sí? Entonces nosotros creamos una guía de bioseguridad. Esta guía de bioseguridad durante la pandemia, nosotros también tuvimos compañeros que estaban, digamos que en el lado vulnerable, que no podían salir a hacer los controles. Entonces ellos tuvieron la misión de sacar todos los correos electrónicos que nosotros tenemos registrados en las bases de datos de nosotros para que puedan mandarles por sus correos y luego hacer la confirmación vía telefónica si es que les llegó los correos de esta guía. Y posterior nosotros en los controles que hacemos todos los días, pues controlamos que los establecimientos tengan pues un protocolo de bioseguridad. Sí, es muy importante tener estos protocolos en todos los establecimientos que nosotros controlamos. Entonces, esta es la guía que nosotros les compartimos a todos los que tenían y tienen permisos de funcionamiento con nosotros, ¿sí? Esta guía la elaboramos junto con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo, que tuvo mucha influencia en todos los locales que ellos también tienen, que controlan ellos, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, la Corporación Financiera, nosotros como Ministerio de Salud y el IES. Entonces, entre ellos nosotros pusimos de parte para lo de bioseguridad. Le he hecho un poco entendible, digamos así, para no igual no se nos vaya mucho el tiempo, porque esta guía a los establecimientos tiene alrededor más o menos de unas 100 hojas más o menos. Pero yo le he comprimido y le he sacado lo más importante para poder compartir con ustedes, ¿sí?
Entonces, ¿cuál era el objetivo? El prevenir el COVID-19 a través de la implementación de las medidas básicas que permitan a los propietarios de los establecimientos precautelar la salud de sus trabajadores en primer lugar, ¿sí? Y después de la ciudadanía. Entonces, aquí nosotros les pedíamos a los dueños de los establecimientos que establezcan protocolos de bioseguridad, que ya les vamos a dar más acá adelante. ¿Sí? Entonces, el alcance de este protocolo, digamos así, es para todas las empresas que tienen la comercialización o prestan servicios. Entonces, ¿en qué nosotros nos bajamos o nos basamos para poder hacer este protocolo de bioseguridad? Sí, aquí está el marco legal. Nosotros, basados en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica del Trabajo, el Código de Trabajo y la más importante que creería yo, que es la Ley Orgánica de la Salud. De ahí los acuerdos que durante la pandemia surgieron, también nos tocó revisar para nosotros poder extender esta guía de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, el primer punto, ¿sí? Había que establecer quién debía y quién no debía estar dentro de las plantas de alimentos o dentro de algún establecimiento que esté comercializando productos para el consumo humano. Entonces, habían personas que si presentaban tos, fiebre, dificultad para respirar, pues no debían acudir a su centro de trabajo. Y ahí también entraba bastante lo del Ministerio del Trabajo, para que igual, no por estas dolencias, pues el empleador tenga la necesidad de, qué sé yo, de sancionarle, de multarle o de tomar alguna represalia, ¿sí? Personas que estaban igual en contacto directo con pacientes COVID, ¿sí? Durante 14 días que hayan estado en contacto, pues no debían ellos tampoco estar dentro de los establecimientos. Personas igual que eran de los grupos de atención prioritaria, por ejemplo, las personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas, ¿sí? O con las enfermedades catastróficas, ellas tampoco podían acudir. Todas estas personas que están aquí, que no podían asistir, pues el Ministerio de Trabajo, como ustedes recuerdan, todavía están dentro de lo que es el teletrabajo. Entonces, no podíamos nosotros igual dejarles a un lado a estas personas que en verdad son muy susceptibles a esta enfermedad. ¿Sí? El segundo punto que nosotros igual tratamos era de, ok, ¿cómo llegamos o cómo nos desplazamos a las zonas de trabajo, a los lugares de trabajo? En un inicio, pues, no había transporte público y nosotros, pues, controlábamos o veíamos de que las personas que llegaban a algún establecimiento, pues, tengan una ficha de recorrido, ¿no? De dónde, desde su punto de llegada, ¿sí? Y la llegada igual a sus domicilios. Había muchas empresas que les dieron la facilidad de busetas, de buses, de carros particulares, ¿sí? Para que puedan igual llegar. Estas personas pues debían igual utilizar mascarilla todo el tiempo. Habían personas que se trasladaban a pie, en bicicleta, en moto. Entonces, teníamos igual la necesidad de proveerles a los propietarios de los establecimientos una guía donde ellos se les especifique que este tipo de personas, si no tienen un transporte propio, pues ellos debían tener igual la mascarilla en todo el tiempo y igual al rato que ellos llegaban a su lugar de destino, pues cambiarse de ropa, desinfectarse el calzado, ¿sí? Para que puedan ellos igual entrar a las zonas de trabajo. Una de digamos, de las recomendaciones que nosotros les dábamos a las empresas era de que si una persona dentro de su trabajo, ¿sí? Presentaba algún síntoma del COVID-19, esta empresa en sí no debía ser cerrada, ni mucho menos clausurada, ¿sí?
esta empresa, lo único que a nosotros como Ministerio de Salud Pública debía sí notificarnos qué persona presentó el problema y las personas que estaban en contacto directo con él para hacer el cerco y desinfectar totalmente el área de trabajo donde se encontraba esta persona. ¿Sí? Entonces, no había la necesidad. Al inicio se pensaba de que o no nos comunicaban a nosotros porque pensaban de que si alguna empresa presentaba personas con COVID, nosotros les íbamos a cerrar la empresa. Pero dentro de las directrices que nosotros tenemos, pues no había cierre de las empresas porque recién se estaban reactivando y nuevamente cerrarles las empresas hubiera sido más difícil la reactivación económica de todas las empresas que en ese momento estaban súper mal. Entonces, ¿qué más nosotros igual les pedíamos? ¿Sí? Protocolos de limpieza y desinfección antes y después de usar los medios de transporte. Entonces, a las personas debían capacitarles, ¿sí? Al momento que salían de sus casas, qué medidas de bioseguridad debían tomar. Y cuando llegaban al establecimiento, el establecimiento debía tener igual su protocolo de bioseguridad. ¿Cuáles eran estos protocolos? Pues que la persona debía llegar con su ropa normal, llegar a las instalaciones, cambiarse por una ropa limpia, dejar todo sus zapatos, su mochila en un cancel, hacer los protocolos de limpieza del calzado, hacer el adecuado lavado de manos y todo el tiempo igual, con el uso de la mascarilla, pues entrar a las instalaciones. ¿Sí? Entonces, aquí yo les he resumido un poquito la parte de lineamiento de bioseguridad para los trabajadores. Esto nosotros en base a la normativa sí les revisamos. Cuando nosotros hacemos los controles a las plantas, nosotros sí les revisamos esta parte de aquí. ¿Sí? Porque en algunos establecimientos anteriormente no utilizaban mascarillas. ¿Sí? Porque tal vez el calor en el que estaban desarrollando la actividad no les permitía que estén utilizando la mascarilla porque el aire como que les faltaba. Pero por esta razón del COVID-19, pues ahora es obligatorio, ¿sí? Ahora tienen algunos, qué sé yo, trabajan 2 horas, hay algunas empresas que donde el ambiente es muy concentrado, trabajan 2 horas y tienen un cuartito de hora para poder igual relajarse. Hay áreas donde han implementado igual ozono, ¿sí? Entonces ahí como que se pueden un poco retirar, pero igual en grupos, no todos una sola, para que se puedan un poco retirar la mascarilla y puedan respirar. Entonces, de los trabajadores, el uso de las mascarillas es obligatorio. Nosotros cuando visitamos, pues tenemos igual un checklist para poderles revisar de que todos, absolutamente todos, tengan las mascarillas. Guardar las distancias, sí, por lo menos de 2 metros. Nosotros les hemos pedido a los propietarios de los establecimientos de las plantas de alimentos que planifiquen su trabajo, sí, que si nos tardábamos 8 horas con las 10 personas, pues ahora nos íbamos a tardar un poquito más, pero les íbamos a hacer entrar en bloques de 4 personas. Entonces, con eso teníamos un distanciamiento entre personas y no teníamos el riesgo de que si por ahí alguna persona entraba asintomático, ¿sí? Y nos contaminaba a la gente, no debíamos, qué sé yo, bloquearles a las 10 personas, sino solo bloqueábamos a 4 nada más. Entonces, eso nos ha servido mucho y la mayoría de las plantas de alimentos de la zona 3, pues, han hecho caso a esta parte de aquí y tienen ahora turnos un poquito más prolongados. Y con eso cumplimos con esta parte del distanciamiento también social. El uso de los guantes. Esto en las capacitaciones que nosotros damos también de manipulación de alimentos, nos dicen, pero ingeniero, ¿es obligatorio o no es obligatorio el uso de los guantes? Nosotros hemos visto durante la práctica que los guantes nos dan una cierta falsa sensación, digamos así, de seguridad, ¿sí?
el tener los guantes no impide que nosotros nos contaminemos las manos, ojo. La normativa les dice que si yo voy a utilizar guantes, esos guantes deben cambiarse cada vez que yo realizo una actividad diferente. Por ejemplo, si yo estoy manipulando alimentos, ¿sí? Estoy en la mesa de manipulación de alimentos, pero ese rato me tocó a mí salir a ver materia prima, o en su caso, digamos así, salir a botar la basura, pues esos guantes tienen que ser desechados, ¿sí? Entonces, nosotros les recomendamos el uso de guantes en zonas que ya sean súper críticas, ¿sí? Que la empresa nos diga, ¿sabe qué? Aquí sí es obligatorio tener los guantes porque están empacando el alimento, perfecto, ¿ok? Ustedes, nosotros como funcionarios les decimos a los productores que ustedes son los dueños de sus procesos, ¿sí? Nosotros no podemos, como ARSA, no podemos cambiar los procesos que ustedes tienen ya implementados dentro de sus programas de producción. Pero ustedes sí, dentro del programa de producción, nos pueden decir, esta zona es la crítica y esta zona sí necesita utilizar guantes. Ok, nosotros verificamos que efectivamente se cumpla lo que el mismo propietario está diciendo. Ok, yo como productor decido no poner guantes. Ok, no estoy incumpliendo ninguna parte de la normativa, ¿sí? Pero yo sí debo garantizar, por otro lado, el correcto lavado de mis manos. Entonces, ¿qué ha optado la empresa? La empresa ha optado por poner dispositivos como relojes, ¿sí? O alarmas, para que determinado tiempo, ¿sí? Por lo general, cada media hora, esa alarma suena, paran lo que están haciendo, ¿sí? Paran lo que están haciendo y automáticamente se dirigen a lavarse las manos, ¿sí? Les hemos pedido igual, nosotros tenemos dentro del ARSA una capacitación que es exclusivamente de lavado de manos. Aunque ustedes no nos crean, nosotros hemos hecho los estudios y hemos hecho igual en territorio para ver qué tiempo se demoran en lavarse las manos y vemos que la gente no se demora más de 15 segundos en lavarse las manos. Hay muchas personas que ni siquiera saben cómo es el correcto lavado de manos. Ya les vamos a explicar igual cómo es el correcto lavado de manos. Entonces, igual ustedes imagínense y hagan como un trabajo mental, cómo ustedes se lavan las manos. Hay muchas personas que van y directamente cogen el jabón, ¿sí? Cogen el jabón. Hay muchas personas que ni siquiera cogen el jabón y solo con el agüita se pasan en las manos y creen que están limpios. Entonces, nosotros igual en las capacitaciones les decimos, ok, ustedes cuando se bañan, directo se ponen el shampoo en la cabeza. No. Ok, ¿qué hacen primero? Primero se remojan, ¿no es cierto? Para que el shampoo pueda también actuar en la cabeza. Entonces, ahí recién como que dicen, verdad. Entonces, ahí les decimos que ellos deben establecer un programa de capacitación para su gente. Y en ese programa de capacitación debe estar exclusivamente el tema del lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos es fundamental, vital para este COVID-19. Y eso sí los revisamos dentro de los controles. Eso sí está también en la 067 del control de los alimentos, también está este lavado de manos. ¿Sí? El evitar el saludo en contacto físico, ya no hay contactos de estrechón de manos. En las plantas tampoco les hemos recomendado que crucen los codos, que choquen con los codos. Recordemos que hay una parte donde les dicen que para si te da un estornudo o una tos, tú tienes que poner el antebrazo, o sea, el codo y toser ahí. Y si con ese mismo codo vas y le saludas al otro compañero, vamos a provocar lo mismo, vamos a seguir contaminándonos. Entonces, dentro de las plantas de alimentos, cero codo, cero brazos, cero todo. Contacto físico no debe haber, ¿sí? El uso del gel alcohol, ¿sí? Está recomendado que el alcohol antiséptico de 70% de alcohol es el más efectivo.
es el más efectivo, ¿sí? Ahora, tal vez me van a decir, no, pero es que en el mercado también hay de los alcoholes antibacteriales y tienen menor concentración. Tienen menor concentración, pero la efectividad igual baja un poco. Digamos que con el alcohol, con el antiséptico de 70, estamos cubriendo casi el 99% de que se nos elimine cualquier microorganismo que tengamos en la mano. ¿Sí? Pero con los alcoholes gel que están menos del 70%, pues nosotros les recomendamos que deben utilizarlo más seguido. Si con el alcohol del 70, pongamos un ejemplo, que me estoy poniendo cada 20 minutos, con el otro les recomendamos que se pongan cada 10 minutos en las manos, ¿sí? Porque la concentración es menos. Entonces, si en el uno me cubre casi el 99, que me cubra el otro, el 80%, pues necesito igual ese 20% de diferencia, pues cubrirlo con utilizar más frecuentemente el alcohol antibacterial, ¿sí? Recordemos, hay dos tipos de alcoholes. Hay uno que es del antiséptico mayor a 70 grados de alcohol, ¿sí? El alcohol, el antibacterial, ustedes lo van a encontrar desde el 69.9% para abajo. Es bueno, sí, pero ya les digo, hay que utilizar más constantemente, ¿sí? Ahora, aquí está el cubrirse la boca, la nariz al toser con una toalla desechable o el codo flexionado, sin quitarse la mascarilla. Hay muchas personas que están con la mascarilla, ¿sí? Y les da ganas de estornudar y se retiran la mascarilla. Se supone que la mascarilla es un implemento de protección para que todas estas partículas que nosotros vamos a expulsar cuando tosamos o cuando estornudemos no se rieguen en el ambiente y no nos contaminemos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, la capacitación es vital y fundamental durante todo este problema de la pandemia. Y nosotros, nuevamente, de activa, les revisamos como punto fundamental la capacitación a la gente. La capacitación. Hay personas que, ya les digo, no se pueden ni siquiera poner una mascarilla. La mascarilla se la ponen por la garganta, en la frente, como visera. Hemos visto de todos, y ustedes igual han sido testigos dentro de las redes sociales. Hay un montón de imágenes de cómo utilizan la mascarilla. Sí, durante el trabajo es prohibido tocarse la nariz, la boca, los ojos y escupir. Nosotros les pedimos, hay una señalética de BPM que les estamos igual pidiendo a las plantas que coloquen dentro de sus establecimientos. El no tocarse la nariz, el no tocarse la boca, no tocarse los ojos, pero ya con una señalética dentro de la planta, ¿sí? Dentro de la planta, para que la gente, cada que entra, pues se le recuerde nuevamente, ok, que no debo hacer, ok, no debo estornudar, no debo tocarme la nariz y no debo escupir. Hay muchas personas que esa falta de, no sé si es educación, hay muchas personas que escupen, o sea, dentro de las plantas hemos visto cosas y casos, pero que durante el tiempo hemos visto también las mejoras, hemos visto también que los propietarios se han puesto ya también conscientes del problema, ya han capacitado muchísimo a la gente. A nosotros nos han invitado igual para hacer las capacitaciones de manipulación de alimentos y que han resultado muy buenas, ¿sí? Porque dentro de estas capacitaciones nosotros les enseñamos el correcto lavado de manos, cómo deben ponerse la mascarilla, cómo deben hacer los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Aquí también, nuevamente, les vamos a repetir un poquito los lineamientos de bioseguridad para las personas que proporcionan la atención al cliente, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver un gráfico, ¿sí? Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo. Esto lo vemos con frecuencia nosotros en los restaurantes, en las cafeterías, en los bares que ya están funcionando. Hay muchos que están ya funcionando. Por ejemplo, aquí en la ciudad en Baños,
pues ya casi el 90% de las actividades económicas están ya abiertas, ¿sí? Están funcionando. Ya ellos nos ha tocado, antes de que ellos abran sus establecimientos, la capacitación a todos los servidores o prestadores de este tipo de servicios, y les hemos igual dado un tiempo para que durante el mes que estamos pasando, ellos también nos presenten a nosotros los programas de capacitación que les han dado a la gente, porque, ok, yo como propietario asisto a la capacitación, pero no les comparto a mi gente. Entonces, lo mismo que nada, o sea, yo me guardo para mí mismo, y mis empleados pues siguen haciendo las cosas mal, ¿sí? Nuevamente, el uso de guantes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en esta de aquí, yo creería que si la persona va a hacer una limpieza de una mesa de trabajo, de una mesa donde se sirvieron los alimentos, por ejemplo, aquí yo vería la necesidad de sí ponerse los guantes, ¿sí? Porque me va a garantizar de que no se va a contaminar, pero ojo, ahí sí, termina de desinfectar la mesa o termina de desinfectar cualquier área y automáticamente esos guantes tienen que desecharlos, ¿sí? Hemos visto que personas tienen los guantes, pero ya amarillos, ya a algunos les falta un dedo, y así siguen ocupando los guantes. Entonces, esto es de conciencia, esto es de estar ahí, de, hey, cámbiese los guantes, y el propietario también tiene que tener los recursos para poder tener suficientes materiales para las personas que están trabajando ahí. ¿Sí? El uso obligatorio igual de las personas que están atendiendo de las mascarillas, obligatorio de las personas que tienen atención a las personas. Por ejemplo, igual, en las comercializadoras de alimentos, todo el mundo ya se ha ido al Megamax y a los moles, pues a ellos igual se les ha capacitado, igual a ellos se les ha obligado de los protocolos de bioseguridad, y ellos igual deben atender con su mascarilla puesta, ¿sí? El uso del alcohol, igual la forma correcta con la que deben igual toser, ¿sí? No tocarse igual. Nuevamente, la persona que está atendiendo a la gente no puede estar ese rato ahí rascándose en la nariz, hurgándose los oídos, la boca, los ojos. Eso está prohibido, ¿sí? Entonces, aquí les he puesto yo una diapositiva de cómo ponerse el alcohol, ¿sí? Porque en sí, muchas de las personas, si vemos, por ejemplo, puede ser que cumplamos con el 1A, el 1B, el 2, y de ahí nos pasemos al 7 y terminamos ya con el 8. Pero no hemos hecho el ejercicio de, por ejemplo, el 3, de frotarse la palma, ¿sí? Con el dorso, entre los dedos. No hemos hecho frotarnos las palmas de las manos entre sí, ¿sí? Con los dedos entrelazados. No hemos hecho igual el paso 5. El paso 6 para los pulgares tampoco hemos hecho esta práctica. Entonces, si nos ponemos a pensar, todas las veces hemos estado poniéndonos mal el alcohol, ¿sí? Recordemos que son 8 pasos para la correcta colocación del alcohol, ya sea del alcohol gel, o sea, ya del antibacterial, o del alcohol antiséptico, pues son 8 pasos los que nosotros debemos seguir para una correcta colocación del alcohol, ¿sí? De igual manera, para lavarnos las manos tenemos 11 pasos. 11 pasos que cuando les hacemos las prácticas o cuando nosotros vamos a capacitar en una planta de alimentos, pues vemos de que no hacemos ni 4 veces. Entonces, primero es el humedecerse las manos, el mojarse las manos, luego coger suficiente cantidad de jabón, ¿sí? Porque a veces cogemos una gotita que ni siquiera una espuma nos hace en las manos. Luego debemos ya frotarnos las manos
¿sí? De las diferentes formas que tenemos aquí, entre dedos, entre los pulgares, con las manos. Y recién en el paso 8 nos vamos a enjuagar. Recién en el paso 8. ¿Sí? Y una vez que nos hemos enjuagado, debemos secarnos con un material, ya sea con toallas desechables, y con la misma toalla desechable, ¿sí? Debemos nosotros cerrar el grifo de agua, ¿sí? En el paso 11 estaría ya la colocación del alcohol gel. Pero en muchos de los lugares no hay ni siquiera ningún sistema para secarnos las manos. Por ejemplo, aquí está prohibido el uso de toallas de tela. Aquí no se puede utilizar toallas de tela porque primero que en esa tela no se va a secar bien, va a quedar, siempre va a estar húmeda, un ambiente que es propicio para que los microorganismos crezcan y pues luego tengamos problemas de contaminación. Entonces, una vez que nosotros hemos cumplido con todo este proceso de lavarnos las manos, pues hacemos el paso que teníamos acá para ponernos el alcohol. Y recién ahí, después de 8 pasos, más 11 son 19 pasos. 19 pasos, son 30 segundos del 1 y son 1 minuto, 30 segundos debería durar el lavado de manos. Después de esta capacitación, ustedes hagan la prueba y vayan a ver qué tiempo ustedes se demoran en lavarse las manos. Ya les digo, muchos hasta los 20 segundos llegamos, pero de ahí el resto no llegamos. No llegamos al minuto 30. Entonces, importantísimo capacitar a la gente. Importantísimo capacitar a la gente y, vuelvo, repito, dentro de la normativa, sí les pedimos la capacitación, sí les pedimos el lavado de manos que debe tener todo protocolo de bioseguridad, ¿sí? Y con eso nosotros nos garantizamos de que no vamos a tener problemas de contaminación, ya sea para nosotros, ya sea para el producto que estamos elaborando, y ya sea para la persona que nos está comprando nuestro producto. Entonces, eso sí, nosotros les revisamos y les regularizamos con las normativas, ya sean para los establecimientos de alimentación colectiva, las comercializadoras, panaderías, plantas de lácteos, las farmacias. Entonces, nosotros sí tenemos la potestad para poder igual, si es que no están implementados este tipo de protocolos, sí podríamos llegar hasta la sanción del establecimiento, ¿sí? Y las sanciones de nosotros igual van a partir de los 5 salarios en adelante, ¿sí? Si nosotros vemos que el establecimiento no cumple con las condiciones higiénico-sanitarias, no cumple con los protocolos de bioseguridad, nosotros automáticamente podemos llamar al comisario para que haga la clausura del establecimiento y se comience con un proceso de sanción. Cuando ya hay clausura del establecimiento, pues podríamos estar hablando ya de 10 salarios básicos de multa, más lo que le implica estar cerrado ese tiempo y más lo que le va a implicar igual hacer todas las mejoras que nosotros le dejemos como recomendaciones dentro de una acta de inspección que nosotros les damos. ¿Sí? Entonces, en sí, nosotros estos protocolos de bioseguridad los revisamos en todas las plantas de alimentos. ¿Sí? Aquí les he puesto una forma correcta de colocarse la mascarilla. ¿Sí? Hay muchas personas que la mascarilla, pues ya les digo, que se ponen en la quijada, que se ponen en la garganta, que se ponen en la frente, y automáticamente esa mascarilla ha dejado de cumplir con su función y está, es más, nos estaría ya contaminando. ¿Sí? Entonces, recuerden que las mascarillas igual, dependiendo del tipo, son unas mascarillas, por ejemplo, las quirúrgicas, máximo nos podrán durar, qué sé yo, unas 3 horas, 4 horas. Ahí las mascarillas, las N95,
pues nos pueden durar un poco de más tiempo, ¿sí? Pero hay mascarillas que, hay unas 3M que son con filtros, esas nos duran más tiempo todavía, ¿sí? Pero hay muchas personas que, por ejemplo, en esta pandemia tuvimos nosotros muchas alertas de que por la necesidad comenzaron a confeccionar mascarillas que no reunían la parte técnica que nosotros les pedíamos. Entonces, por eso nosotros dentro de los operativos hicimos la incautación de muchísimas, de miles de mascarillas que no cumplían con la función de protegernos. Entonces, vieron solo la necesidad tal vez de un, digamos así, de un trapo que nos cubra la nariz, pero las partículas que son microscópicas no tenían el efecto de protegernos. Entonces, por eso nosotros vimos la necesidad igual de crear la normativa para que pueda ser más fácil sacar el registro sanitario de los dispositivos médicos y en menor tiempo. ¿Sí? Porque hubo muchas personas que lucraron de esta parte de aquí, que sacaron mascarillas que no reunían todas las características de protección y tuvimos muchísimas contaminaciones. ¿Sí? Esta parte de aquí de ARCE en la pandemia, pues dentro de las plataformas de nosotros tuvimos que cambiar, ¿sí? Para poderle dar más facilidad al usuario a que pueda sacar sus productos. En este caso, por ejemplo, la página de nosotros es www.controlsanitario.gov.es. En esta página de aquí, ustedes van a encontrar absolutamente toda la información de nosotros, desde las bases que tenemos de los permisos de funcionamiento, desde las bases que tenemos de todos los registros sanitarios, ya sean de medicamentos, ya sean de alimentos, dispositivos médicos, todo van a tener aquí. Esta pestañita que yo les he puesto aquí, productos autorizados en emergencia, fue la que se creó durante la pandemia para que el usuario, pues sin la necesidad de tramitadores, pueda hacer igual la consulta de los requisitos, ¿sí? ¿Qué permisos, cómo se obtiene el permiso de funcionamiento? La base de los productos autorizados. Ahora, por ejemplo, nosotros igual nos llamaban y nos decían, disculpe, ¿qué productos o qué pruebas COVID están con registro sanitario? Entonces nosotros les dábamos la base de datos para que ellos puedan ver qué marcas o qué productos sí están con registro sanitario o con quién podían comercializar para que puedan comprar productos que tengan los registros sanitarios. ¿Sí? Pero también habían las personas de que, ok, y ahora, ¿cómo saco una notificación sanitaria? ¿Cómo saco un permiso de funcionamiento? Entonces, nosotros les dimos la facilidad, ya les digo, dentro de la página de nosotros, un icono donde estaba esta información de los permisos de funcionamiento y toda la normativa para poder sacar los dispositivos médicos, el permiso de funcionamiento, los registros sanitarios de las mascarillas, para los guantes, igual para todo lo que es del cloro, ¿sí? Las pruebas rápidas. Está, digamos que, como sabe decir, una propaganda a un clic de que puedan ustedes obtener toda la información. Esto estaba, digamos que, sí estaba dentro de la plataforma de nosotros, pero había que irse a la parte de normativa, buscar específicamente en este caso, los dispositivos médicos, ver la normativa, ver qué necesitamos y se complicaban un poquito más. Con esto de la pandemia, nosotros les pusimos más visible, ¿sí? Entonces nosotros, con dar el clic, ya se nos aparece qué necesitamos. Y con eso nosotros hemos podido regularizar a muchísimos empresarios que han importado, que han fabricado y que están comercializando aquí en el Ecuador. Sí, recordemos que en la Ley Orgánica de la Salud, en el artículo 137, dice que todos los productos que sean de uso y de consumo humano deben tener, ya sea notificación sanitaria en el caso de los alimentos, cosméticos y registros sanitarios en todos los medicamentos. La persona o el establecimiento
que se le encuentre comercializando productos sin notificación o sin registro sanitario, automáticamente entran en un proceso de sanción que son 10 salarios de multa, estamos hablando de alrededor de $4,000, y estamos hablando de una clausura temporal o permanente, dependiendo de la causa del que se les encuentre en ese momento. Nosotros, un poquito a acotar, ayer nosotros hicimos igual un operativo, sí, dentro de los establecimientos que comercializan productos naturales, y nos encontramos con, ustedes deben haber escuchado el dióxido de cloro, que no está legalizado. No hay una sola entidad en el mundo que haya regularizado la utilización de este químico, ¿sí? Entonces, nosotros igual a través de las plataformas que tenemos, hay una plataforma que todo el mundo se puede descargar, que se llama el ARSA Móvil. En esa plataforma ustedes pueden consultar permisos de funcionamiento, pueden consultar registros sanitarios y pueden hacer las denuncias correspondientes. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un establecimiento, a un restaurante, y veo por ahí que hay cucarachas, veo que por ahí se cruzó un ratón, o veo que en mi arroz o en mi sopa me pasaron con un cabello, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar esa plataforma, todo es anónimo, ¿no? En esa plataforma todo es anónimo. Ustedes describen qué es lo que está pasando y automáticamente nosotros, en el transcurso de 72 horas, pues nosotros hacemos un operativo y sancionamos o vemos qué es la no conformidad por la cual generaron la alerta. ¿Sí? Entonces, toda la información está en las plataformas de nosotros, ya sea en la página de nosotros, que es www.controlsanitario.gov.es, o a su vez en el ARSA móvil. Muchas de las personas ya tienen el ARSA móvil y lo están utilizando, pues, y tenemos buenos resultados. Ayer el operativo que hicimos fue por una denuncia en el aplicativo, en el ARSA móvil. Acudimos con el intendente, la fiscalía, la policía, pues, y encontramos, y pues ustedes pueden ver en las redes sociales de nosotros de ayer, pues clausuramos el establecimiento que no tenía, digamos así, las condiciones para poder igual comercializar productos, y además de eso tenía productos sin registro sanitario y la comercialización de este dióxido de cloro. ¿Sí? Ok. Nosotros, en general, nosotros damos esta capacitación igual en un día. Les voy a dar un poquito resumido lo que nosotros estamos haciendo igual por esta pandemia. Nosotros hemos hecho una simplificación de los documentos para la obtención de la notificación sanitaria de alimentos. ¿Sí? El día jueves que yo tengo la capacitación del etiquetado de alimentos, vamos ahí sí a detallar a profundidad la parte del etiquetado. Hoy les voy a dar esta parte que nosotros tenemos aquí de la simplificada, que es parte de una normativa que también salió para poder ayudar a los emprendedores en esta reactivación económica a causa del COVID-19. ¿Sí? Entonces, lo que yo les dije tal vez al inicio, no sé si alguien se recuerda, es exclusivamente para los artesanos, es exclusivamente para los microempresarios y para los de la economía popular y solidaria, ¿sí? Entonces, al inicio de la pandemia, entre la pandemia, ahora mismo hay muchas personas que igual se quedaron sin trabajo y han visto la oportunidad de tener digamos que una fuente de ingreso con un producto para consumo. Entonces el ARSA ha visto igual la necesidad de poderles apoyar a ellos. Entonces aquí, digamos que estamos eliminando la parte de dictador, digamos así, estamos eliminando la parte de los tokens, ya no necesitan token para poder sacar una notificación sanitaria, ya no necesitan igual un técnico
que les firme, porque a veces en esta parte de aquí era donde se encarecía el producto, ¿sí? Y pues se quedaban ahí con sus sueños de tener su notificación sanitaria los emprendedores y se desvanecía todo. Entonces el ARSA sacó este método simplificado para obtener los registros sanitarios o las notificaciones sanitarias de los productos con exclusivamente con estos pasos que tenemos aquí. ¿Qué necesitamos para sacar nuestro registro sanitario, nuestra notificación sanitaria de alimentos? Primero, necesitamos un permiso de funcionamiento, que para estas tres categorías no les cuesta absolutamente nada. ¿Sí? Y después, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a necesitar una descripción del lote, del código de lote, una especificación de las materias, del material de envase, ya sea las funditas, ya sea la tarrina, la botella. Vamos a necesitar unas especificaciones. Vamos a hacer un diagrama de flujo, una descripción del proceso. Vamos a mandar a hacer los análisis en el laboratorio. Y por último vamos a hacer, y lo más importante, pues el diseño de la etiqueta. Con el diseño de la etiqueta cerramos todo este ciclo de aquí. Tenemos estos documentos, presentamos en el ARSA y ya les digo, máximo nos estamos demorando una semana. Por el otro método, por la BUE, son los mismos requisitos, pero ahí sí necesito el token del representante legal, necesito el token del técnico y necesito entrar todo por el sistema del Equapass. Este sistema o este método más o menos se demora alrededor de un mes. Si no tienen que subsanar alguna cosa, un mes y medio más o menos. En el mejor de los casos. ¿Sí? Con la simplificada, nosotros en una semana, pues sacamos la notificación. Hay un técnico que se pone a disposición. Por ejemplo, si yo soy el empresario, ¿sí? Yo necesito sacar mi notificación sanitaria, pues ingreso los documentos por las oficinas de nosotros, nos revisan y automáticamente el ARSA delega a un técnico que se haga cargo de ese proceso. Ese técnico tiene la obligación de darles el seguimiento hasta entregarles la notificación sanitaria. Él les va a ayudar, por ejemplo, ya les voy a dar qué es el código de lote. Entonces hay muchas personas que no entienden, o sea, ¿qué es el lote? ¿Qué puedo poner? Entonces, nosotros les damos modelos para que solo cambien el nombre, ¿sí? Y puedan ya tener este documento. Como yo les digo, por ejemplo, hoy día yo estuve en atención al usuario aquí en Ambato y nos llegaron igual gente humilde que tal vez no conozca o no pueda manejar una computadora. Y nos diga, ¿sabe qué, ingeniero? Nosotros tenemos toda la materia prima, estamos ya procesando, pero no conocemos, o sea, no podemos manejar la computadora. Ok, el técnico que sea asignado para ese caso, para ese producto, él tiene la obligación de ayudarles a obtener todos estos documentos que teníamos acá. La descripción del lote es simple, una hoja donde me digan, donde yo, Pepito Pérez, representante legal de la empresa tal, certifico que mi lote que va a estar en mi queso, en mi carne, en mi mortadela, significa o corresponde a la misma corresponde a mi código Julián. Va a corresponder al día de fabricación más el código de la máquina. Ok, perfecto. Y nosotros les ayudamos a hacer el código de lote. Primer paso, una simple hojita. ¿Sí? El segundo, las especificaciones físico-químicas del material de envase. Ok, esto yo no lo voy a hacer, esto no lo va a hacer tampoco el productor. Lo vamos a pedir a la persona que a nosotros nos vende la fundita, la tarrina, el envase. Le vamos a decir que por favor nos ayude con un certificado o una ficha técnica donde nos indique qué tipo de material es. Suficiente, nos dan una ficha técnica, nos dicen, ya, esta funda es de polietileno de baja densidad. Perfecto, listo. Polietileno, nosotros vamos, ¿no? Polietileno de baja densidad, sí, es apto para el consumo humano. Perfecto, tenemos ya el segundo documento. ¿Sí? Creo que no está muy difícil. El tercero,
Es un diagrama de flujo, nuevamente con los mismos señores de hoy día. Pero dice ingeniero, ¿y cómo es el diagrama de flujo? Ok, explíqueme qué usted hace. Ah, es que yo hago el queso. A ver, deme los pasos como usted hace el queso. Ah, primero hago yo la recepción de la materia prima, luego hacemos el análisis, nos dicen del peso, de la grasa, hacemos acidez. Ah, perfecto. Luego, ¿qué más hacen? Luego le filtramos a la leche, luego le pasteurizamos, enfriamos, adicionamos el cuajo, luego cortamos, prensamos, empacamos y guardamos. Ah, perfecto, listo, ya. Entonces nosotros les ayudamos a hacer un paso a paso. Ustedes deben conocer igual un diagrama de flujo. Es un paso a paso de lo que nosotros, de lo que hacen en su producto. Nosotros solo les damos un poquito de guía para que tengan ya su documento. Entonces tendríamos el tercer papelito para la notificación sanitaria. El último es el diseño de la etiqueta. En el diseño de la etiqueta, muchísimos problemas y llanto, digamos así, de las personas que, por ejemplo, no han querido o no que se les asesore o tal vez confiaron en el asesoramiento de otra persona o tal vez creyeron que la etiqueta estaba bien. Y recordemos que las empresas que hacen las etiquetas no les hacen de a 1000, les hacen de a miles. Entonces, si yo me equivoco en el etiquetado de mi alimento, automáticamente el ARSA no les da paso para el agotamiento de etiquetas. Entonces, chuta, es que me equivoqué en el número de mi notificación, mandé mal. Es que los ingredientes puse mal. En la 067 le dice, perfecto, ok, yo te voy a dar el agotamiento de etiquetas siempre y cuando pase lo siguiente. Ok, ¿qué debe pasar para que el ARSA autorice agotamiento de etiquetas? De que la normativa se cambie. Recordemos hace unos 11 años más o menos, no habían los semáforos, ¿sí? No habían semáforos. Pero hubo, en el gobierno anterior, crearon los semáforos. Entonces, ok, el ARSA ahí sí les dice, perfecto, van a tener un año para poderse agotar todas las etiquetas que no tengan los semáforos. Perfecto. Ok, hay un cambio de alguna normativa técnica. Perfecto. El ARSA dice, ok, como hay un cambio de la normativa, pues aplica esta parte del agotamiento de etiquetas. Pero si yo me equivoco, ¿sí? Si yo me equivoco en una etiqueta y para mala suerte mandé a hacer miles de etiquetas, porque eso es lo que les hacen las personas que hacen las etiquetas, no les hacen por poquito, les hacen cireles y en el cirel van miles de etiquetas, pues ahí sí no aplica el agotamiento de etiquetas. Entonces, para yo tener la etiqueta, primero, voy a mandar a hacer mis análisis de laboratorio. Para qué tabla nutricional tengo, para saber qué semáforo me va a corresponder. Si yo no tengo esto, no sé qué semáforo, no sé qué tabla nutricional voy a aplicar. Entonces, primero, antes del diseño de la etiqueta, voy a mandar a hacer mis análisis. ¿Dónde voy a mandar a hacer mis análisis? En un laboratorio que sea acreditado, por la SAE. Aquí en la zona 3, lastimosamente, zona 3 hablo de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza. Tenemos los laboratorios de la SPOCH, ¿sí? Que ellos también nos ayudan con los análisis. Y tenemos el laboratorio de la técnica de Ambato. Son los dos únicos laboratorios que nos ayudan con este tipo de análisis. Del resto, están en Quito. Entonces, a nosotros igual pueden mandar a pedir cotizaciones y luego nos pueden igual traer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que también estos laboratorios, como ven no ven ¿cómo es esto? La parte que están necesitando o las personas, también hemos visto que abusan los laboratorios y les mandan una cotización de análisis que ni siquiera necesitan. Ok, voy a hacer, por ejemplo, un queso, ¿sí? Y en la normativa del queso solo me pide 4 análisis.
pero los señores del laboratorio nos ponen 6, 8. Entonces, nosotros igual, nos traen las proformas y nosotros revisamos. Ah, perfecto. ¿Sabe qué? Estos análisis corresponden, estos están de más y nosotros les mandamos igual a corregir esa parte de ahí y mandan a hacer sus análisis. Estos laboratorios en 8 días ya tienen los resultados. En 8 días, digamos que ya nosotros tenemos para poder hacer ya la parte final. Nosotros ya podemos tener ya el nombre del producto, obvio, ya debemos tener la marca, qué presentaciones vamos a hacer, cómo vamos a ponerle el fabricante, la lista de ingredientes, eso ya tenemos, los contenidos netos, ya sabemos qué lote, la fecha de elaboración, fecha de vencimiento, el país de origen. En algunos casos debemos poner instrucciones de uso, ¿sí? Cuando son, diluya el producto en tanto de agua o caliente el producto. Ok, esas son las instrucciones de uso. Tiene que estar en idioma español. Los embutidos dice contiene transgénicos, contiene soya. Recordemos, igual, en la 067 o en el Códex Alimentario, hay una lista de productos que son alérgenos. Hay personas que reaccionan a este tipo de productos y que es obligatorio colocarlo. Obligatorio. ¿Sí? Hay que ver igual el sistema gráfico cuando aplique, por ejemplo, cuando aplique. Hay pulpas de fruta, por ejemplo. Si es pulpa de fruta solita, si yo no le he adicionado absolutamente nada, no le he adicionado azúcar, ¿sí? No le he adicionado conservante, esas pulpas no llevan semáforo. Ah, pero yo ya le puse azúcar, del benzoato de sodio, ¡pum! Automáticamente tengo que poner el semáforo. Toda esta parte de aquí yo les voy a explicar, eso sí, a fondo, parte por parte, el día jueves que tenemos capacitación, que es del diseño de etiqueta de alimentos. Ahí sí vamos a entrar súper a profundidad, la parte de del sistema gráfico, cómo debe estar colocado, qué dimensiones debe tener, la tabla nutricional igual en qué parte va a estar, toda esa parte de ahí vamos a hablar el día jueves. Hoy, como me tocó hablar igual de la normativa que nosotros utilizamos dentro del COVID-19, estaba esto. O sea, nosotros modificamos, nosotros vimos la necesidad de ayudarles a los pequeños productores, ¿sí? Para que puedan igual poder sacar sus productos y dentro de esta pandemia vimos que hay muchos productores, que hay muchas personas que se quedaron sin trabajo y que quisieron hacer su emprendimiento y que se chocaron con que cuando ya tenían el producto y fueron a vender, les dijeron primero su notificación sanitaria y si no, pues no puede comercializar. Ah, perfecto, ok. Entonces, ahí entramos nosotros. Ahí entra el ARSA, entra con todo el personal técnico para poderles igual asistir en todo el requerimiento. Desde que ustedes pusieron los documentos, un técnico del ARSA tienen como un técnico al lado suyo. Él se va a comunicar con ustedes, con la persona que ingresó los documentos, como ingresa todos los datos, nosotros tenemos los números telefónicos, si algo pasa, les llamamos por teléfono, les decimos, ¿sabe qué? Este documento está mal, hay que modificar, hay que hacer el cambio correspondiente. Entonces, hacen los cambios y si no pudieran hacer los cambios, como yo les decía, hay personas que no manejan las computadoras, pues nosotros igual entramos a poderles ayudar. Este es igual un ejemplo, ¿sí? De un queso. Y en base a toda la normativa, si ustedes ven en la segunda cara donde está el semáforo, está la 022, la tabla nutricional, nosotros revisamos con la 1334.2, ¿sí? Y en general, todo el etiquetado entra con la INE en 1334.1, en donde nos dicen, es obligatorio poner el nombre del producto.
es obligatorio poner el contenido neto. Nosotros como autoridad sanitaria, cuando hacemos control en las plantas o hacemos control en cualquier punto de expendio a cualquier alimento, si nosotros vemos que uno de estos elementos que no están aquí colocados, automáticamente igual hay sanciones. La sanción correspondiente para un mal etiquetado son de 5 salarios. Estamos hablando de alrededor de $2,000, ¿sí? Entonces, por eso la importancia del etiquetado de alimentos. Mucha plata está metida en una etiqueta de alimentos. Si nos jalamos en un etiquetado de alimentos, primero, podemos causar daño a la persona que está consumiendo. Si yo no declaro un alérgeno, por ejemplo, hemos visto las personas que son intolerantes al maní. Esas personas con trazas, no les digo ni con un pedazo de maní, con trazas de maní, hemos visto que se atoran, que les falta la respiración. Y si yo no declaro eso en mi etiqueta, estoy causando un engaño al consumidor y eso también me implica sanciones, ¿sí? Y si llega igual a pasar algo de la muerte o algo de alguna persona, pues sí, luego igual implica cosas ya más grandes y legales con las personas que han tenido en su responsabilidad hacer el etiquetado de alimentos. Por eso es muy importante el día jueves que les voy a dar exclusivo, ahí sí les voy a dar toda la normativa que entra en la parte del etiquetado de alimentos para no cometer los errores que hemos visto y que les ha costado muchísimo a muchas empresas. Hemos visto que esto ha sido tal vez un golpe fuerte que algunas empresas incluso han tenido que cerrar porque hay mucha plata metida de por medio. Entonces, pero, ya les digo, está vigente, toda la normativa está lista, vigente, que podemos aplicarlo, que podemos igual capacitarnos. Nosotros igual, como ARSA, tenemos esta facilidad de que, ok, listo, ya tengo mi diseño de mi etiqueta, por favor, nos llevan a la oficina y nosotros les ponemos el último ok. Perfecto, les revisamos absolutamente todo y ponemos el ok en el último, ¿cómo se dice? Pantón o plantilla, antes de que ustedes lleven ya al diseño para que les hagan las etiquetas. Entonces, nosotros igual nos comprometemos para poderles revisar la parte final del etiquetado de un alimento. Entonces, con esta parte de aquí, de los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Que hemos implementado durante la pandemia, con los procesos que hemos simplificado para la obtención igual de las notificaciones sanitarias de productos específicos que necesitamos durante la pandemia, que son los dispositivos médicos, mascarillas, que son las pruebas rápidas, que son las pruebas PCR, que son igual el alcohol, los jabones líquidos, el cloro, el amonio cuaternario. Nosotros hemos simplificado muchísimo los documentos para que no sea engorroso y para que puedan sacarlo lo más rápido posible. El ARSA ha dado prioridad a todos estos productos que necesitan sacar notificación sanitaria para que no se demoren. Ya les digo, máximo estará una semana para que puedan igual ustedes tener su notificación sanitaria. Y la parte final que yo les he dado, que es la notificación sanitaria simplificada para los alimentos, que durante esta pandemia, vuelvo y repito, hemos visto muchos emprendedores que han visto la necesidad de sacar su producto y poder comercializar. Con esta notificación sanitaria, ojo, que también pueden exportar sus alimentos. Entonces, como les decimos a los productores, si así ya no quieren sacar la notificación sanitaria, ya no podemos hacer más nada. ¿Sí? Entonces, les agradezco. Estamos ahorita para las preguntas. Atentos. No sé si algo necesitan un poquito más que les refuerce. Gustoso, les escucho para que podamos responderles. Gracias, ingeniero Pablo Bustos. Un tema bastante amplio que hemos topado en esta tarde. Existen ya preguntas a través del chat. Igual, pues, invitamos a los asistentes a seguir formulando preguntas. Dentro de las preguntas formuladas nos dicen, saludos cordiales.
Gracias por la valiosa información. Mi pregunta es, ¿existe una inspección al establecimiento o solo con la presentación de los documentos ya se obtiene la notificación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ojo, yo les dije al inicio, el primer documento es mi permiso de funcionamiento, ¿sí? Ese permiso de funcionamiento se lo hace como control posterior. Nosotros no salimos, por ejemplo, los bomberos para darles sus permisos, ellos salen, hacen la inspección, hacen la inspección del establecimiento y ahí les dan el permiso, digamos así. Nosotros tenemos un control posterior. Yo saco mi permiso de funcionamiento hoy y nosotros en unos, digamos, 2 meses, 3 meses, vamos a hacer la inspección del establecimiento. No hacemos ese instante. ¿Por qué? En esta parte de las simplificadas, hemos visto de que las personas no disponen ya de la infraestructura. Han comenzado a hacerlo en sus cocinas. En sus cocinas ha sido el primer paso que han dado. Entonces, han adecuado, sí, su cocina. Ellos igual nos han venido a preguntar, ¿pero puedo hacer? Ok, listo. La preparación de los alimentos o de la preparación de este producto lo vamos a hacer en la mañana y luego en la tarde, después de desinfectar todo, pues comenzamos ya a hacer los alimentos para la casa. Pero ellos se quedan con el compromiso, ¿sí? De, qué sé yo, en el menor tiempo posible, tener ya un lugar donde ya realizar su actividad, ¿sí? Porque no toda la vida vamos a hacer en la cocina, ojo. Pero, ya les digo, luego ellos han accedido o han tenido, qué sé yo, un cuartito pequeño. Nosotros no les pedimos la infraestructura, no, pero esa infraestructura sí, por ejemplo, nos tiene que reunir, por ejemplo, que el piso sea de un material fácil de limpieza, liso y fácil de limpieza, dice la 067. Las paredes igual, el techo igual de fácil limpieza. Ok, si mi piso es con cerámica, ok, cumplimos. No tengo para ponerle cerámica, ingeniero, y solo le vamos a alisar el piso, le vamos a dejar bien liso. Perfecto. Nosotros, dentro de las capacitaciones que les damos de buenas prácticas de manufactura, les decimos que, por ejemplo, el piso, les ponemos el ejemplo de los pisos de las gasolineras o en el piso de los moles. Es un piso encementado que es liso. Y estamos cumpliendo con la normativa. Estamos cumpliendo con la normativa porque me dice un piso fácil de limpieza, liso y fácil de limpieza. Perfecto, ok, listo. Las paredes igual, que estén bien pintadas, el techo igual que esté bien pintado, que no se me esté descascarando o algo que ponga en riesgo, mi producto. ¿Sí? Los materiales que voy a utilizar, por lo general comenzamos utilizando las ollas de la casa, luego vemos que hay un crecimiento y nos compramos una ollita más grande, luego ya vemos que igual podemos igual adquirir equipos ya en hacer universidades más grandes, vamos implementando las mesitas, ¿sí? Entonces, durante todo este tiempo, nosotros no es que vamos y, no ha tenido usted las condiciones para fabricar, no le vamos a dar el permiso de funcionamiento, no. Nosotros no visitamos el establecimiento cuando ustedes sacan, sí lo hacemos en control posterior. En control posterior lo hacemos, ya le digo, alrededor de 2 meses, máximo 3 meses, visitamos y les damos igual el asesoramiento. No es que vamos y ¡pum! No puedo. Ahí mismo les damos el asesoramiento técnico. Cuando hacemos la primera inspección, ¿sí? Les decimos, ok, listo, ¿sabe qué? Le falta esto, implementar, nos falta una batería sanitaria que sea independiente, un lavabo de manos que sea igual independiente, que está acá adentro, los basureros con funditapa, la señalética del área de producción, hacia aquí es la recepción, hacia acá es la pasteurización, el moldeo, la parte de acá donde almacenamos el producto. Eso sí les vamos y les recomendamos. El ARSA, en este tiempo hay muchas ayudas. Nosotros no somos, anteriormente tal vez llegaban y tomaban alguna otra medida. Hoy nosotros estamos con esa parte abierta de poderles ayudar a implementar sus lugares de trabajo para que sean adecuados para una producción.
Gracias, ingeniero. David Velastegui nos pregunta, ¿se puede comercializar los productos cuando la notificación sanitaria está en proceso? Buena pregunta. Nosotros, ya les digo, es una semana, póngale 15 días con los análisis de laboratorio que tienen que hacer. Nosotros no les permiten, no les podemos decir, no, sí, comercialicen nomás hasta que saquen el producto. ¿Por qué? Pueden hacerlo tal vez a sus familiares, a sus conocidos, hasta que se puedan regularizar. Pero si ustedes van ya a un supermercado, a una tienda a comercializar, ellos no les van a recibir. Así ustedes, no sé si algún tiempo hubo que colocaban en las etiquetas registro sanitario en trámite. Hijo, y nosotros llegamos ¿a qué se referiría con el trámite? ¿En qué fase estarán? Así, ¿no? Pero no se puede comercializar productos mientras no se tenga la notificación sanitaria. Pueden hacerlo, sí, ya les digo, con sus familiares, hasta que puedan igual. Ellos son la parte, digamos que nuestro control de calidad para poder ver en qué punto vamos. Le falta un poquito de azúcar, le vamos a restar un poquito de sal y ya le dejamos listito el producto. Ahí sí podemos comercializarlo, pero necesitamos la notificación sanitaria para comercializar. Gracias. Sonia Peñafiel nos dice, muy buenos consejos de bioseguridad. Ingeniero Bustos, quisiera escuchar su criterio sobre el uso que se le da al dióxido de cloro para la desinfección de mesones y de utensilios en la elaboración de quesos. Ok. Este producto es diseñado y específico para esa actividad, para desinfectar superficies y ambientes de trabajo. Cuando utilizamos este producto en las superficies, estamos garantizando que vamos a eliminar casi el 100% de microorganismos patógenos, ¿sí? Si lo vamos a utilizar en una forma adecuada, en las concentraciones adecuadas, hay bibliografía donde, por ejemplo, nos recomiendan alrededor de unas 1000 partes por millón, 500 partes por millón, dependiendo de en dónde vayamos a enfocar la limpieza, es muy efectivo. Ahora, una recomendación con el dióxido de cloro. Es un químico muy volátil. Si ustedes tienen el dióxido de cloro y lo van a abrir y está cerca a su nariz, les va a producir un ardor. Entonces hay que tomar todas las medidas de precaución antes de utilizar ese producto, pero muy efectivo para la limpieza de superficies. Sí podemos utilizarlo. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es la vigencia actual de la notificación sanitaria? Perfecto. La notificación sanitaria de los dos métodos, tanto de la simplificada como la que saquemos por la BUE, es de 5 años. 5 años, ¿sí? Una vez que ya se me vaya a caducar, la normativa dice que 3 meses antes de que se me caduque mi notificación sanitaria, 3 meses antes de que se me caduque mi notificación sanitaria, tengo que hacer una solicitud para la reinscripción. Esa reinscripción no cuesta absolutamente nada. No cuesta. Y nuevamente, con el mismo código que me dieron, un ejemplo, 10.000 ALN 2020, ese mismo código me sirve. Si yo les voy a renovar cada 5 años, me va a servir para toda la vida. Para toda la vida. Cada 5 años, lo único que yo tengo que hacer es presentar una solicitud para la reinscripción. Ya no es necesario los análisis, ya no es necesario revisarles absolutamente nada, solo, exclusivamente, es una solicitud que se hace, ya tanto sea para la simplificada dirigida para el coordinador zonal, o ya sea por la BUE, que entramos en el sistema y creamos una solicitud en el sistema en el Ecuapaz, y con eso, automáticamente, 3 meses antes de que se nos caduque, renovamos 5 años más. Ahora, si hoy día, por ejemplo, se me caducó mi notificación sanitaria, automáticamente desaparece del sistema. No existe esa notificación sanitaria, ¿sí? Y nos toca hacer, ahí sí, nos toca hacer nuevamente todas las cosas desde el inicio.
nuevamente mandar a hacer los análisis, nuevamente presentar el diagrama, la etiqueta, el lote, la descripción del envase, otra vez hacer todo el trámite, si es que perdemos la notificación sanitaria. ¿Sí? Muy amable, agradecemos la presencia del ingeniero Pablo Bustos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, quien nos ha colaborado en la tarde de hoy con el tema manejo de la normativa alimentaria con respecto al COVID-19, algo que es un tema muy actual y que nos ha ayudado a despejar varias dudas que podamos haber tenido. Gracias, ingeniero Pablo, de parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias. Un abrazo. Muchas gracias. Igual, vuelvo y repito, de nuestro coordinador, el ingeniero Jorge Guevara, estamos dispuestos para seguir en este camino de seguir capacitando. Nosotros, la fuerte en este tiempo es la capacitación. Capacitación, capacitación. Siempre se aprende algo más, siempre se aprende algo más y el ARSA está dispuesto a seguir capacitando, a no ser como algunos nos tienen como una piedra de tropiezo, pues queremos ser esa parte de empuje, esa parte que les da el aliento para poder sacar sus productos, para tener sus establecimientos correctamente, tengan productos de calidad, las empresas puedan crecer, tengan recursos, puedan contratar más gente. Es una cadena de todos y nosotros les agradecemos. De parte de nuestro coordinador, pues muchas gracias la atención, chicos, y al spot, muchas gracias, muy amables. Gracias a usted, ingeniero.